La Razón Plus presenta. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Piedra, Papel y Tinta. En este martes 12 de mayo arrancamos una jornada con el cielo bastante nublado en la sede de gobierno. Parecería que en el centro está lloviendo y en otras regiones, seguro que en las cumbres se está tejiendo un nuevo manto blanco. Estarán estrenando las montañas alrededor de la ciudad de La Paz. Qué semana complicada la que tenemos en el país y sobre todo en el departamento de La Paz. Si usted fue a realizar sus compras habituales al mercado o al supermercado, se encontrará con la ausencia de ciertos productos, llámese carne de res, carne de pollo, tomate, que ya empiezan a escasear, reiteramos, en los centros de abasto, y si hay, obviamente, a un mayor precio, también como suele ocurrir con esta especulación que es característica de estos tiempos. Esto debido a los bloqueos en el departamento, sobre todo en el departamento de La Paz, que lastimosamente no podemos contabilizar porque justo hoy el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras está en mantenimiento. Por lo tanto, si usted entra, como solemos hacer todos los días, a la página de la ABC y pone mapa de transitabilidad, se encontrará con este mensaje que está cargando a un 68%. Está así desde las 7:30 de la mañana. Cuando arrancamos revisando este mapa, que es muy útil para la población, para nosotros como medios de comunicación informar respecto a cuál es la situación, un mapa que ayer, al último registro que se tenía, mostraba un aumento sustancial en los puntos de bloqueo, que ya no solamente son en el departamento de La Paz, sino también en el departamento de Oruro, en Potosí, en Santa Cruz, en Beni, en Cochabamba también había un punto de bloqueo en las vías fundamentales. Recordemos que es eso lo que muestra el mapa de transitabilidad. Las vías secundarias, las conexiones, diríamos, entre algunos municipios pequeños o medianos, no los registra. Por ejemplo, el bloqueo en la zona de los Yungas, o los bloqueos en todo caso, no suelen aparecer en el mapa de transitabilidad. Sí, los de la red vial fundamental. Bueno, hoy no tenemos ni eso, pero sí tenemos una jornada muy complicada en la ciudad de La Paz. Muy temprano arrancaron la marcha de la Central Obrera Boliviana, del Magisterio, que se ha dirigido a puertas del Ministerio de Trabajo, luego hizo su paso hacia el barrio de Sopocachi o hacia el Ministerio de Educación. Piden la renuncia del ministro de Trabajo, la ministra de Educación. Esto es parte de lo que se está viviendo hoy en una nueva jornada de movilizaciones en el centro de La Paz. Y en medio de todo esto, claro, sale la brillante idea de algunos y las declaraciones de otros de hablar de una posibilidad de mover la sede de gobierno, ¿no? Porque el problema es La Paz, aparentemente. Entonces, si se movería la sede de gobierno, acabarían los conflictos en el imaginario de muchas personas. Bueno, ayer tuvo un desliz, ¿por qué decimos desliz? Porque después salió a aclarar mediante un comunicado la concejala de La Paz, Casimira Lema, que decía que no sería mala idea hablar de un traslado de la sede de gobierno a otra región. Nada muy nuevo. Lo vimos en la historia reciente, recordarán ustedes, en octubre del 2003, en medio de la denominada Guerra del Gas, hubo un movimiento en Santa Cruz, en el que participó también el movimiento Nación Camba, que le sugería al presidente de entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada, que se traslade a Santa Cruz y gobierne desde allí, porque acá son muy revoltosos, más o menos. 2007, Asamblea Constituyente, Sucre, en la ciudad de Sucre, arrancó un movimiento de capitalía plena que pedía el trasladar la sede de gobierno
a la ciudad de Sucre. Es así con un toque más histórico, diríamos, que el anterior pedido del 2003. Y hoy se vuelve a hablar de esto y le preguntaron ayer a la concejala y la concejala, bueno, dijo lo que en ese momento le vino a la cabeza, que no sería mala idea. El problema no es donde esté la sede de gobierno. El problema no es que en La Paz somos unos revoltosos que nos encantan las manifestaciones. Créanme que la ciudadanía, quienes habitamos en La Paz, estamos cansados de las manifestaciones, pero las manifestaciones son justamente ante las no respuestas de los gobiernos, sea el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, de Evo Morales, de Carlos Mesa, de Tuto Quiroga, de Rodrigo Paz o de Luis Arce. El problema no va a solucionarse cambiando la sede de gobierno, porque créanme que las movilizaciones también se van a trasladar a donde esté la sede del Poder Ejecutivo. Es lógico, es lo que ocurre. Pero bueno, más allá de las después rectificaciones, la aclaración de la concejala Lema, esto es algo de lo que se viene hablando, ¿no? Trasladar la sede de gobierno, como si por ahí, cargoseo con esto, como si por ahí pasara el problema. Si uno hace, la verdad, los recuentos de los últimos años, se encontrará que Santa Cruz paró 21 días el 2019, 7 días el 2020, otros 7 días el 2021 y 36 días el 2022. Sacando pluma, paró mucho más que La Paz, ¿no? Entonces, no. Y si nos vamos a Cochabamba, encontraremos también, recordarán ustedes esas jornadas de paros y bloqueos por la situación de la basura, ¿no? Por el botadero de Caracara. Entonces, no pasa porque acá somos unos revoltosos y en los otros lados nada. Creo que es innecesario someternos a este tipo de debates que no van a llevar a nada, porque usted imagínese lo que implicaría hoy trasladar una sede de gobierno. ¿Tenemos los recursos necesarios? ¿Qué haríamos con toda la infraestructura ya instalada acá? Las sedes diplomáticas también tendrían que moverse. ¿Qué les digo? Tristes los que suelen ser asiduos ir a los cócteles en la ciudad de La Paz, de las embajadas. Ellos sí estarían también tristes porque se trasladarían los cócteles a otra región. Pero bueno, es un delirio propio de estos momentos en los que estamos. A propósito del centro de la ciudad, a las afueras de la Asamblea Legislativa Plurinacional están campesinos e indígenas que partieron el pasado 7 de abril desde el departamento de Pando. Están a las afueras en una vigilia instalada en la Asamblea Legislativa Plurinacional porque están esperando que se abrogue la ley 1720. Recordemos que la anterior semana la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que pasó ya a la Cámara Alta que hoy a las 14 horas con 30 minutos tiene sesión. Se prevé que se tratará este tema. Este es el orden del día, que son los asuntos, correspondencia, asuntos de mesa, informes de comisiones y asuntos varios. Tendría que allí, en el pleno de la sesión de la Cámara Alta, el presidente o quien presida la sesión, derivar o no, según la decisión del Pleno, derivar la remisión del proyecto de ley a la comisión que corresponde y esperar ese informe, o hacer por dispensación de trámite y directamente tratar este proyecto de ley de abrogación. Los números, la verdad que es una incertidumbre sobre si alcanzarán o no, si es un escenario más complicado o menos complicado en el Senado que en diputados, porque recordemos que hay posiciones distintas y de eso vamos a estar hablando más adelante. A propósito del Senado, el senador suplente de la Alianza Unidad, Nilton Condori, ha firmado una especie de acuerdo con la Central Obrera Boliviana y también con los Ponchos Rojos para seguir en este pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz. Recordemos que es eso lo que ahora moviliza o tiene a estos sectores movilizados y bloqueando en varios puntos del departamento. Ayer vimos que llegaba a algunos puntos de bloqueo, sobre todo instalados en la ciudad de El Alto, y daba discursos,
descalificando a la UPEA, haciendo críticas al gobierno actual, a la situación de la Asamblea. Y bueno, ahora ya hay diríamos, un rostro político acompañando estas movilizaciones de los Ponchos Rojos, de la Central Obrera Boliviana. Y a propósito del senador Nilton Condori y de Mario Arroyo, bueno, hoy han presentado una denuncia penal contra justamente ellos dicen, instigar, ahora les voy a leer, a la violencia. Dirigentes gremiales, ahí está Toño Siñani. Ustedes recordarán algún episodio del dirigente gremial Toño Siñani rompiéndose la camisa, ofreciendo algunos puños. Bueno, ahora está presentando una denuncia por incitación a la violencia contra el senador suplente Nilton Condori. Está un representante de las iglesias evangélicas, lo vemos, al señor Aruquipa, aquel que estaba en contra de las vacunas, aquel que junto al exdiputado Miguel Roca fue a la asamblea a bendecir para que se vayan los demonios, exorcizar la asamblea legislativa. Bueno, ahora están presentando una denuncia penal contra el senador Nilton Condori, contra Mario Argollo, y bueno, parte de las dirigencias y organizaciones que van apareciendo al calor de los conflictos. Y otro de los temas que marca un poco la agenda es la admisión por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional a un recurso contra el decreto 5515 que permite al presidente Rodrigo Paz gobernar a distancia, ¿no? Esto tras las tensiones con el vicepresidente Edman Lara, es que se promulgó este decreto para que no le deje el bastón de mando, como solía ocurrir en anteriores ocasiones o en anteriores gestiones. Y bueno, ahora el Tribunal Constitucional Plurinacional ha admitido esta demanda y la va a analizar si puede o no el presidente gobernar a distancia mediante aparatos y tecnología, seguir tomando decisiones. Aunque en la vida real los presidentes que viajaban también tomaban decisiones. No era que el vicepresidente que quedaba a cargo, o Choquehuanca o García Linera en los últimos casos, tomaban decisiones sin haber consultado o sin la venia del presidente de entonces. Y bueno, todo esto para revisar el último dato, vámonos con la cotización de las divisas. A ver, cómo arranca, cómo está hoy el comportamiento del dólar, que ya se convierte en algo que solemos revisar. Nuevo récord para arriba, para la venta en 10 bolivianos con 39, para la compra en 10 bolivianos con 18. Esto, recordemos, es el dólar referencial que publica el Banco Central de Bolivia. El dólar oficial sigue en 6.86, 6.96, pero en la vida real este es el que marca y sirve, por ejemplo, para si usted tiene una tarjeta de crédito o débito y realiza compras en el exterior, es bajo la cotización del día del dólar referencial, no del oficial. Así que ese es el panorama en cuanto a los dólares. En Binance, gracias, ahí le decimos a Joaco por esto, 10 con 6 centavos el USDT, en RTM el USDC 10.01, ya superaron la barrera de los 10, en Taquenos 10 con 31 y para enviar y pagar 9 con 94. Gracias, Joaco, por este cuadrito, está espectacular. Resume muy bien qué pasa en el mundo cripto, donde ya ahora habitamos más bolivianos debido a la crisis de los dólares. A propósito de este acuerdo que les mencionaba y de esta denuncia en su contra, está con nosotros Nilton Condori, es el senador de la Alianza Unidad por el Departamento de La Paz, y le agradecemos mucho la gentileza de acompañarnos esta mañana. Senador, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño lo saluda. Diego, buen días. Gracias por atender nuestro requerimiento. Senador, no sé si se enteró
que el dirigente de los gremiales del Alto, Toño Siñani, acompañado de un dirigente de los evangélicos, Luis Aruquipa, presentaron una denuncia penal contra usted, Mario Argollo y otros dirigentes por instigar a la violencia. Y yo creo que cada ciudadano tiene su propio criterio y también hacen acciones tal vez no genuinas, debe ser inducidas o tal vez condicionadas desde el gobierno central, yo pienso, porque el ser humano no actúa porque quiere, siempre busca apetitos personales, también la naturaleza del ser humano. Yo creo que están haciendo por ese lado. Entonces, ¿usted cree que estos dirigentes son las organizaciones sociales afines al gobierno, más o menos? Es lo que puedo percibirla, ¿no? Todas las intervenciones que realizan el tal Toño Siñani, siempre veo defender al gobierno, debe tener compromiso serio, ¿no? Como cualquier ciudadano hace sus cosas, pero que no se meta con las decisiones del pueblo boliviano, con las acciones conjuntas que se va desarrollando, ¿no? Del descontento social que está pasando en Bolivia. A propósito del descontento social, usted ha firmado un acuerdo con sectores que hoy están movilizados, que piden la renuncia del presidente a tan solo 6 meses de haber arrancado la gestión. ¿Por qué hablar de la renuncia del presidente Rodrigo Paz, senador? Precisamente yo fui, ¿no? Tal vez elemento esencial para despertar esa conciencia emancipadora que había indicado cuando vendí mi toro, ¿no? Y no me hicieron caso, porque cuando no respondes tus reivindicaciones al sector popular indígena, ¿no? A la clase media, realmente ellos tienen derecho de hacer cumplir sus demandas. Y el Gran Cabildo, que se desarrolló en Ciudad del Alto 11 de abril, ha sido todo en marco a la Constitución Política del Estado. Se dio 15 días y ellos tenían mecanismos para poder entablar diálogo o buscar otros mecanismos más pacifistas institucionales, pero como no les ha dado la gana, yo creo que las consecuencias son estas que está pasando hoy. Ahora, senador, ¿no es demasiado pedir la renuncia de un gobierno que arrancó funciones hace apenas 6 meses? Yo creo que hizo muchas aberraciones, ¿no? Muchos errores políticos, como por ejemplo, no se sabe hasta el momento de los 32 maletas de narcomaletas, eh, lo que se ha defenestrado el avión con billetes, no hay un informe tan veracidad y tampoco no tenemos información clara de los hechos que pasan, por ejemplo, tema de una electoral, de la segunda vuelta acá en el departamento de La Paz. Han hecho pasar desapercibida. Y yo creo que estos elementos, tema de gasolina más que todo, ha provocado que ha dañado motores de todos y de todas, bolivianos y bolivianas. Porque la mayoría en Bolivia, casi 85%, no es asalariado, es gente con cuentas propias y ellos precisamente tienen como herramienta de trabajo taxis, minibuses, etcétera. Y fui dañado. Creo que esto ha sido determinantemente para que el pueblo al final ya tome estas decisiones. Ahora, senador, ¿en qué consiste el acuerdo logrado con la Central Obrera Boliviana, con los Ponchos Rojos? ¿Cuál va a ser su participación? Porque a diferencia de estos dos sectores y de sus dirigentes, usted es una autoridad. Mi participación precisamente va porque no puedo traicionar, porque soy electo del pueblo y además vengo desde esa entraña aymara. Y mi compromiso es no traicionar a mi pueblo. Y mi gran ambición es transformar mi Bolivia, cambiar mi Bolivia, acabar con los ladrones políticos, con esa élite ociosa que siempre nos vino delinquiendo desde hace 200 años. Eso es mi compromiso con el pueblo. Senador, hemos escuchado de algunos de sus colegas, algunos analistas también, decir
tras la firma del acuerdo, bueno, ahí está. El masismo está nuevamente reactivándose y Evo Morales está detrás de todo esto. ¿Usted tuvo contacto o tiene contacto con el expresidente? No, no conozco, nunca hablé y además yo hice mis declaraciones, mi punto de vista sobre Evo Morales es que parece que esta gente élite ociosa anda un poco muy atrasado y sufre algún trastorno mental. Hasta en la Asamblea Legislativa repiten de Evo Morales, de 20 años, 20 años. Algo anda mal, hay que ajustar, algún perno está suelto en en su cerebro de sus colegas, ¿no? No, nada que ver, yo simplemente estoy haciendo cumplir lo que el pueblo pide y así debería de ser. Si fuese así, una fluidez clara y tal vez de manera circular, creo que no habría bloqueos, no habría manifestaciones, porque sus gobernantes del pueblo estarían en contacto con su pueblo. Pero como no está en contacto, se divorcian del pueblo y hacen normativas en contra del pueblo. El pueblo no es, pues, al final idiota, ¿no? El pueblo tiene sentimiento, el pueblo razona, el pueblo medita, el pueblo también percibe, ¿no? Entonces yo creo que es el error que están cometiendo los políticos. Senador, usted por algunas declaraciones, propuestas que ha hecho, ha recibido, diríamos, cuestionamientos incluso de su propia bancada, de la Alianza Unidad. Sobre este último acuerdo firmado con la COP, con Ponchos Rojos, ¿ha recibido alguna llamada, ya sea de Samuel Doria Medina, líder de la Alianza Unidad, o alguno de sus colegas? Esto es por fuera de la Alianza Unidad. ¿Cuál es su situación actual? No, más bien no, más bien no, no, y espero que no me llamen también. Yo no necesito, y tampoco no me gusta vivir en presiones. Yo pienso lo que siento, digo, lo que me dicen, lo que siente el pueblo, expreso. Es mi función. Senador, desde lo institucional, ¿qué va a hacer usted respecto a las agendas, los conflictos, las situaciones que hay actualmente en el país? Por ejemplo, uno de ellos, la ley 1720, el proyecto de ley que pretende abrogar esta norma que hoy deberá tratarse en sesión. Desde lo institucional, ¿usted qué va a hacer? Creo que es sencillo, ¿no? Desde mi punto de vista. Ya deberían instalar mis colegas, o ya deberíamos instalar, ¿no? Una asamblea con mayor prioridad, reducción salarial, eliminación de la renta vitalicia, aplazamiento definitivo de la ley 1720 y retiro definitivo del proyecto de ley antibloqueos y el tema de resarcimiento por mala calidad de la gasolina. Creo que estos elementos pueden apaciguar a todos los bolivianos y bolivianas, pero si van a seguir con su transigencia, con sus ideas tal vez más peyorativas, insultando de masistas, de socialistas, de populistas, yo creo que el pueblo se va a empoderar y endosar más, hasta puede materializar lo que dice el pueblo, ¿no? Renuncia del presidente. Senador, ¿usted esta semana está en descanso o está en semana de trabajo? No, no de descanso, sino quiero decir, si no está como titular, más bien, ese es el término. Porque hoy a las 14:30 hay sesión en la que tendría que definirse qué va a ocurrir con este proyecto de ley que abroga la 1720. Yo no estoy, pero estoy conversando con mis colegas para que no exista más conflicto y responder a sus demandas de los hermanos y hermanas que vinieron caminando más de 45 días. Hay que abrogarlo.
hay que abrogarlo. ¿Y cuál es la postura que ha podido percibir de alguno de sus colegas, ya sea titulares o suplentes, senador? Están poco a poco adhiriéndose al pueblo. Y ayer yo personalmente también dije, ¿no? Que deben adherirse a su pueblo. Asambleístas, concejales, alcaldes, diputados, senadores deberían estar en puntos de bloqueo para decir al gobierno que escuche sus demandas de ese pueblo, que está en crisis. Senador, ¿cuál es su evaluación de estos 6 meses ya del gobierno de Rodrigo Paz, del trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, los resultados en las elecciones subnacionales? Usted es alguien que lee la política, de hecho ya está en un cargo político. ¿Cuál es su evaluación, senador? Desde la Asamblea Legislativa no cambió nada, nada, absolutamente nada. Simplemente fui cambio de personas y los actores son los mismos. Y si bien podemos ver con mayor meticulosidad la Asamblea, sigue la misma holgorio. Anterior martes, precisamente cuando yo estuve presente en la Asamblea Legislativa, más de 12 horas hablaron de Nilton Condor y de Evo Morales, 20 años. Nada, nada avanza, más bien están retrocediendo como alacranes y no veo nada productivo. Por eso que creo que el pueblo está enfadado, porque si realmente ese asambleísta tomaría en serio su trabajo, creo que no habría conflictos porque socializaría, tendría contacto con su pueblo. Yo creo que eso no está. En la parte ejecutiva, mucha aberración política, muchos errores políticos que están realizando. No están haciendo una lectura coherente, no tienen contacto con el pueblo de verdad. Yo creo que puede descadenarse tal vez en un hecho muy negativo. Eso es para mí los 6 meses. Senador, anoche el vicepresidente del Estado, Edman Lara, ha publicado una carta abierta dirigida al presidente. Son 2 carillas en las que, entre otras partes para destacar, dice: escuchar al pueblo no es debilidad, es mandato. Le decía o le recomendaba al presidente que vuelva a las bases de quienes votaron y que hoy muchos de esos sectores que apoyaron la candidatura de Rodrigo Paz y Edman Lara son los que están movilizados y expresan su descontento. Y esta parte, ¿no? Escuchar sus demandas no significa debilidad, significa comprender el mandato democrático que recibimos. ¿Cuál es su lectura respecto al vicepresidente Edman Lara y a estas tensiones con el presidente Rodrigo Paz? No sé sinceramente a qué se referirá con carta abierta. Tendría que entender desde el punto de vista sociológico, político, no sé, ¿no? ¿El qué lectura tendrá? Para mí no existe carta abierta. Aquí las cosas son prácticas. Bien se adhiere al pueblo o se adhiere a esa élite. Hay dos cosas. Senador, hoy quisimos, como todos los días hacemos, revisar el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras. Y bueno, nos encontramos con que justo en medio de los bloqueos crecientes está en mantenimiento. Usted, que está en contacto permanente con los sectores hoy movilizados, ¿tiene el último dato de cuántos puntos de bloqueo hay instalados en el departamento de La Paz, por ejemplo? Porque hoy estamos a ciegas, no sabemos cuántos bloqueos hay en el país. Tengo entendido que está totalmente paralizado carreteras como a Oruro, carretera a Oruro, carretera a Desaguadero, a Viecha, a Copacabana. También a Yungas, ¿no? Están totalmente paralizadas. Y los puntos no te puedo precisar porque es transitorio. Senador, usted habrá escuchado que a raíz del momento actual en el que está el departamento de La Paz, prácticamente cercado por puntos de bloqueo,
surgieron nuevamente algunas voces que hablan de trasladar la sede de gobierno. Ayer, de hecho, lo destacábamos al arranque, una concejala de La Paz dijo que no sería mala idea, más tarde publicó un mensaje diciendo no, en realidad no quise decir que se traslade, solo había opinado al respecto. Y claro, surgen esas versiones de trasladar la sede de gobierno, como si el conflicto fuera que la gente de La Paz es bastante intransigente. Por lo menos así yo lo leo. No sé cuál es su lectura, senador. Si el pueblo alteño, las provincias tuvieran empresas, el pueblo no se movilizaría. No habría necesidad porque el pueblo puede estar trabajando tranquilo. Entonces, en el Alto, en 20 provincias no hay empresas. Eso quiere el pueblo. Sea derecha, izquierda, cualquier gobierno que entre, tiene que inyectar con capital económica para que existan empresas. Eso es el pedido que el pueblo pide. Parece que no entienden las autoridades. Y yo quisiera decir a esa señora Casimira Leyma, creo que era periodista. Mira qué ridículo, o sea, siendo periodista no tiene una lectura cabal. Está provocando más al pueblo, está incitando, está irritando. Y se puede desencadenarse en un conflicto serio. Y cualquier conflicto evidentemente trae pues momentos nefastos. Y nadie no queremos eso. Yo pido nuevamente al gobierno que escatime, diálogo. Ahora, senador, parece difícil pensar en un diálogo si el pedido de muchos sectores movilizados es que renuncie el presidente. Ahí parecería que no hay posibilidad de diálogo, ¿o sí? No es posible. Cuando ceden ambas partes, es posible, pero cuando el gobierno se va a colocarse intransigente, va a sacar fuerzas policiales, ahí precisamente va a estallar una revolución. Tal vez en ese momento ya se va a darse la tercera revolución que yo siempre hablo, ¿no? Y así va a ser. Senador, queremos agradecerle mucho la gentileza por atendernos en esta mañana, sus impresiones, su lectura, siempre importante y seguro lo estaremos convocando más adelante. Que tenga buen día. Gracias, Diego. Gracias al senador de la Alianza Unidad, Nilton Condori, que nos decía esta semana no está como titular, pero pedía a sus colegas que se pueda agilizar el tratamiento de este proyecto de ley para abrogar la ley 1720, proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados la anterior semana, que tiene mucho rechazo por parte de algunas bancadas, por parte de algunos sectores que ya se han pronunciado abiertamente en contra de la abrogación de la ley 1720, llámese Cámara Agropecuaria del Oriente, entre otras organizaciones, ANAPO, y en la acera del frente, indígenas y campesinos que partieron el pasado 7 de abril desde el departamento de Pando, que llegaron a la sede de gobierno y que piden justamente la abrogación de la ley 1720, y tras una reunión con el gobierno, con el presidente entendemos, y otras autoridades, se acordó viabilizar este proyecto de ley y abrogar la ley 1720 y sentarse a construir un nuevo proyecto de ley que toque este tema de las tierras y se socialice, que fue, diríamos, una de las uno de los grandes cuestionamientos a la ley 1720. 14 horas con 30 minutos es la convocatoria de la Cámara de Senadores. Veremos si finalmente se avanza en esta ley o no, que abrogue la 1720. Nos vamos a una pausa. Al volver tenemos más. Aguárdenos, por favor. Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Hola, ¿quieres comprar tus productos favoritos en la Razón Store? Hoy te enseño cómo hacerlo en unos sencillos pasos. Primero, ingresa a larazón.ventas.com.bo desde tu navegador. 2. Elige el producto que más te guste. 3. Haz clic en añadir al carrito y selecciona ver carrito.
Si todo está correcto, haz clic en continuar con el pago. Completa tus datos personales y selecciona el método de pago. Puedes cancelar mediante pago por QR, Tigo Money o tarjeta de crédito o débito. Y listo, podrás recoger tu compra en tu agencia de confianza de La Razón. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Gracias por continuar en sintonía de Piedra, Papel y Tinta. Pero bueno, no todas son malas noticias. Anoche, el presidente de la estatal petrolera dio a conocer, ya entendemos, o quisiéramos entender, el informe final, en limpio, sobre qué pasó con la gasolina. Y la otra pregunta inmediata es, ahora sí, la gasolina ya está apta para ser cargada. A ver, ¿qué decía el presidente de la estatal petrolera? Daniel Gutiérrez nos cuenta a continuación. Para poder explicar el problema que sucedió con la gasolina. La crisis por la gasolina en Bolivia suma un nuevo capítulo. Después de meses de denuncias por daños en vehículos, protestas de transportistas y cuestionamientos por la calidad del combustible, YPFB aseguró la noche de este lunes que la gasolina que hoy se distribuye en el país es más segura que nunca y que el problema quedó identificado y controlado. El presidente de la estatal petrolera, Sebastián Daroca, explicó que la denominada gasolina basura fue producto de 3 factores que coincidieron al mismo tiempo. Nuestras investigaciones técnicas han identificado 3 causas estructurales que coincidieron al mismo tiempo para generar este problema. La primera causa, un vacío normativo grave. La segunda causa tiene que ver con condiciones operativas en las que recibimos el sistema de almacenamiento en el país. La tercera causa tiene que ver a partir de una investigación. La Comisión Técnica de YPFB detectó trazas de diolefinas en la gasolina importada. Según Daroca, los contratos anteriores permitían importar gasolina base bajo parámetros que no detectaban ciertos componentes dañinos. A eso se sumó la acumulación de sedimentos y óxido en los tanques de almacenamiento, producto de la crisis de abastecimiento que vivió el país entre 2023 y 2025. YPFB también reveló que halló rastros de diolefinas, compuestos que generan gomas capaces de tapar inyectores y dañar motores, pero que no estaban contemplados dentro de los controles exigidos por la norma boliviana. Frente a esta situación, la estatal aseguró que implementó nuevas medidas de control y tratamiento del combustible, entre ellas la incorporación de aditivos antioxidantes y detergentes, nuevos protocolos de fiscalización en los puertos de origen y más de 120 pruebas mensuales de calidad en toda la cadena de distribución. Daroca sostuvo además que ya no existen desviaciones entre la calidad del combustible que sale del puerto y el que llega a los surtidores, y afirmó que el país apunta ahora a incrementar la producción nacional de gasolina mediante mayor refinación de crudo. Con todas estas medidas, hoy podemos decirlo con total certeza y con la frente en alto que la crisis de calidad de la gasolina es un capítulo que estamos cerrando definitivamente. Hemos identificado todas las causas, hemos actuado con rapidez y decisión y puesto en marcha las soluciones estructurales que el país necesitaba desde hace varios años. La estatal informó además que ya desembolsó más de 34 millones de bolivianos en compensaciones a usuarios afectados y que existen más de 50.000 procesos de resarcimiento en curso. Sin embargo, las explicaciones del gobierno llegan en medio de un clima de tensión social y desconfianza. En los últimos meses, distintas autoridades dieron varias versiones sobre el origen del problema, mientras el país enfrentaba largas filas en surtidores, denuncias de sabotaje, reestructuraciones internas en YPFB y protestas de choferes y sectores sociales que exigen garantías sobre la calidad del combustible. Todo ocurre además en un escenario de creciente conflictividad en Bolivia, con bloqueos, marchas y movilizaciones de sectores sindicales, campesinos y transportistas que cuestionan tanto la crisis económica como el manejo gubernamental del abastecimiento y la política energética. Bueno, ojalá sea como dice el presidente, que tendremos la mejor gasolina en la historia, ¿no? Como nunca antes, con esa calidad, porque nunca antes habíamos tenido estos conflictos que se han visto en los últimos 6 meses, 6, 5, 4 meses, y que teníamos diferentes versiones hasta
finalmente esta otra que da el presidente de la estatal petrolera. Y que se pueda dar con los responsables en todo caso, ¿no? Porque ha causado un daño económico a las familias, a los transportistas y al Estado, que está devolviendo el resarcimiento por esta mala gasolina, que fue comprada por el Estado. Vamos a seguir hablando ahora vamos a hablar en todo caso de este proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Diputados y que busca abrogar la ley 1720. A las 14 horas con 30 minutos, es decir, en poco más de 2 horas y media, hay sesión en la Cámara de Senadores. Y vamos a hablar con una de sus integrantes, la senadora Claudia Mallón, de APB Súmate. Le agradecemos mucho la gentileza de atender nuestro requerimiento. Senadora, ¿cómo está? Buenos días, Diego Montaño la saluda. Muy buenos días, Diego, un saludo cordial. Gracias. Senadora, ¿usted está en La Paz? ¿Va a participar de la sesión de esta tarde o toca semana regional? Así es, estamos en la ciudad de La Paz, creo que este es un tema importante y desde APB Súmate estamos dispuestos a dar un paso al costado por pacificar al país, por encontrar y brindarle certidumbre además a la población, por enviar una señal, porque desde acá lo que pretendemos es concertar. La ley 1720 ha sido tergiversada. El verdadero espíritu de esta ley siempre ha sido que el pequeño, el mediano productor pueda tener acceso a créditos para mejorar su producción. Lamentablemente esto se ha tergiversado en el camino y hoy tenemos a varios sectores movilizados. Esta tarde es un punto prioritario en el orden del día y desde APB Súmate nosotros vamos a votar en favor de la abrogación de esta ley. ¿Cuál la lectura y en todo caso la posición de sus colegas? Me imagino que ha habido alguna, como suele ocurrir, algunas reuniones previas con jefes de bancada. En el caso de usted, es la única representante de su bancada, de su fuerza política. Hay otras 2 presentes o 3 en todo caso, presentes en la Cámara de Senadores. ¿Cuál es la postura de sus colegas respecto a esto que usted decía? Está bien, la ley es buena, pero se tergiversó en el camino, no se socializó como debió ocurrir y mejor bajarla para construir una nueva. Así es, a ver, hay posiciones encontradas, ¿no? Y yo creo que en esto también el gobierno tiene que hacer un mea culpa. Existe un mal llamado viceministerio de coordinación parlamentaria, que de un tiempo a esta parte se ha convertido en un viceministerio tranca. Fruto de aquello es que no se ha socializado, no se ha consensuado, porque ese es el trabajo en todo caso de ese viceministerio. Entonces se ha convertido, reitero una vez más, en una tranca, no ha cumplido su labor y hoy estamos enfrentando estas movilizaciones. En el Senado, bien usted lo ha dicho, hay 5 fuerzas políticas. Entiendo que la bancada de Libre tiene bastante representación del Oriente y también Alianza Unidad. Ellos tomarán su propia decisión, pero creo que esto va más allá de lo político partidario. Hemos llegado a un punto en el que también las movilizaciones han sido tergiversadas. Hoy no solamente se habla de la abrogación de la ley 1720, sino también hay sectores radicales que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Nosotros creemos que en realidad ese es un atentado a la democracia en nuestro país. Hay que recordar que ni siquiera hemos llegado a los 6 meses donde fueron electos Rodrigo Paz y Edman Lara mediante el voto popular a través de las urnas. La pregunta es para los movilizados, ¿es que acaso creen que alguien con varita mágica llegaría a cambiar 20 años de hegemonía en el poder del movimiento al socialismo, en manos de Evo Morales, en manos de Luis Arce Catacora, donde hicieron lo que les dio la gana? ¿Dónde estaban estas organizaciones sociales para reclamar por el desfalco del fondo indígena, para reclamar por las barcazas chinas, por los abusos cometidos en Chaparina? Es decir, que han hecho lo que han querido, han derrochado el dinero que provenía de los hidrocarburos y hoy estamos viviendo una profunda crisis
económica, nunca antes vista. Y es hora de ponerle el hombro al país, defender la democracia, no a un gobierno. El gobierno también tendrá que reconducir su manera de gobernar, no más decretos, consensuar por la vía de la Asamblea Legislativa. No más viceministerios tranca. Nos dicen que están en austeridad, pero se han inventado un viceministerio, que lo único que ha hecho es tener en su escritorio más de 600 peticiones de informe escrito, que es una prerrogativa de la Asamblea, tanto de diputados, senadores, para que podamos tener una información más fluida, pero aquello no existe. Senadora, más allá de lo que usted mencionaba, de lo que ocurrió en el país en los últimos 20 años, en lo institucional, en la Asamblea, no están esos 20 años, ¿no? Porque prácticamente no existe, hay 2 diputados del MAS y 8 de Alianza Popular, o 10, no tienen incidencia alguna. Pero la Asamblea tampoco avanza. ¿Esto usted le atribuiría solamente al exdiputado, ahora viceministro Santamaría, o a la tensión que existe entre el vicepresidente, que es la cabeza de la Asamblea Legislativa, con la cabeza del Ejecutivo? Usted lo ha dicho, ¿no? Lamentablemente esas rencillas que no sabemos si son personales o que incluyen al PDC, el partido que los llevó hasta el poder, han provocado también una especie de lentitud, yo diría, respecto al trabajo de la Asamblea. Se están haciendo los esfuerzos. Hoy regresamos de una 6ª reunión que ha habido en vicepresidencia, donde han estado todos los jefes de bancada, del PDC, de AP, de Unidad, de Alianza Unidad, de Libre, y estamos trabajando en una agenda parlamentaria para priorizar precisamente la elección del Contralor. No podemos continuar con los interinatos de hace 20 años, ¿no? Debemos elegir también un presidente de YPFB. Los interinatos tienen una fecha de expiración, 90 días, son eso, interinatos. Y de ese modo vamos a recuperar la institucionalidad en el país, no solamente el trabajo dentro de la Asamblea Legislativa. Usted lo dijo en un inicio, ¿no? Lamentablemente esas rencillas, esos desencuentros, hoy ha llegado el momento de que se reconcilien, que puedan trabajar de manera conjunta, vicepresidente, presidente y Asamblea Legislativa, ¿no? Donde sí hay injerencia y donde quedan los resabios de 20 años de hegemonía masista es en los grupos radicales, es en el Chapare, donde hay impunidad, donde existe un privilegiado, donde el ministro de Gobierno no ha podido ejecutar una orden de aprehensión en contra de Evo Morales. Hablamos de que queremos cambiar, que debemos recuperar la credibilidad en la justicia, pero estamos viendo que no se hace absolutamente nada y hay quienes gozan de privilegios en Bolivia porque no se ejecuta esa orden de aprehensión, no se han iniciado siquiera procesos para investigar 14 años de gestión. Senadora, usted nos decía que ha sido una 6ª reunión de jefes de bancada en ambientes de la vicepresidencia. En esa reunión participó hoy el vicepresidente, que anoche hizo pública una carta en la que le pide al presidente, una carta abierta, dice al presidente Rodrigo Paz, le dice, escuchemos, porque esto no es debilidad, es el mandato de la gente que confió en nosotros con su voto. Sí, él ha participado, el vicepresidente Edman Lara es quien dirige estas reuniones y como le digo, tenemos discrepancias político-partidarias, cierto, pero estamos avanzando en esa lógica de reconstruir el país, de viabilizar que la Asamblea Legislativa no sea una tranca, que cumpla su rol de fiscalizar, pero también de legislar. Para eso estamos, para eso nos pagan y se está trabajando en esa agenda conjunta. Nosotros sugerimos en todo caso, porque son temas que les concierne solamente a los del PDC, que puedan reconstruir esa línea de trabajo entre la presidencia y la vicepresidencia. Así va a poder fluir de mejor manera todo aquello que pueda beneficiar a salir de esta crisis económica. Senadora, ¿cuál es la situación de las bancadas en la Cámara de Senadores? No sé si es más complicada o menos complicada debido al número. Nos imaginamos que diputados es mucho más complicado. Allí, en el caso del PDC, vemos que hay como 3 facciones
En el caso de Libre también ha ocurrido algo parecido. Incluso en el Senado, el senador Branko Marinkovic a un principio prácticamente se desmarcó, pero usted ahí que comparte, y son solo 36, ¿qué es lo que pasa en la Cámara Alta? Lo ha descrito claramente usted, ¿no? Ha habido una especie de alianza para la conformación de directiva, de comisiones, por eso es que el senador Branco tiene una comisión importante dentro del Senado, ¿no? Hoy vemos, y eso también hay que destacarlo, ¿no? Que el Oriente, Santa Cruz, va a unirse. Ellos son muy respetuosos de las decisiones que han tomado los entes cívicos, pero creemos que así como el PDC llegó a la Asamblea, nunca tuvo 2/3, sí mayoría, en el Senado tampoco tienen 2/3. Mayoría sí, pero esa mayoría hoy no responde a aquello porque estamos hablando de bloques que están en una posición, yo diría, de defender lo que creen que le corresponde o que le haría bien a el oriente boliviano. Entonces, ahí yo creo que tendrá que hacerse un trabajo, ¿no? Desde la presidencia del Senado con las bancadas para llegar a consensos. De lo contrario, estamos entrampados y este proyecto de ley tendría que llegar hasta la Asamblea Legislativa con senadores y diputados. Pero creemos que es momento de ponerle paños fríos a estas movilizaciones, pensar primero en Bolivia y trabajar más bien en una propuesta alterna, juntamente con las organizaciones sociales, esta vez trabajando, tomando en cuenta sus demandas, hay que escucharlos y aquí en el Senado se tendrán que instalar mesas técnicas. Desde mi punto de vista, ese sería el camino para viabilizar y para que en este momento se levanten esos sectores movilizados. En cuanto a procedimiento, senadora, leíamos hace instantes el orden del día, está asuntos en mesa, correspondencia, informes de comisiones. En el caso de este proyecto de ley que fue aprobado en diputados, llega a la como correspondencia y de ahí se deriva a una comisión, ¿o se puede saltar ese paso con una dispensación de trámite? Es el primer punto a tratar y claro que con dispensación de trámite por la urgencia que amerita, el país está siendo afectado con estas movilizaciones, entonces lo vamos a tratar de manera urgente. En senadores debemos también considerar por lo que está pasando en este momento, específicamente La Paz está siendo bloqueada, estas movilizaciones afectan e incrementan los productos de la canasta familiar. Hemos visto que en el Alto, por ejemplo, el precio de un pollo está por encima de los 70 bolivianos, entonces se está golpeando a los sectores más humildes, aquella persona que se gana el pan de cada día vendiendo refrescos, vendiendo comida en las diferentes esquinas, pero estas movilizaciones impiden aquello. Y no vamos a hacer un escollo, no vamos a hacer una tranca, lo que queremos es viabilizar. Se debe instalar, reitero una vez más, diálogo, mesas técnicas y trabajar en una nueva ley recogiendo el sentir de los sectores involucrados. Sin embargo, la 1720 es motivo de la movilización de un sector y hay otros ahora movilizados por el tema del combustible. Ahí ya entró pedidos de renuncia en el caso del Magisterio y de la COP, del ministro de Trabajo, la ministra de Educación, en otros sectores incluso la renuncia del presidente. Se va complicando la situación a días de lo que entendíamos, ese diálogo que se instaló el pasado sábado en Cochabamba, justamente, buscaba destrabar algunas cosas, pero parece que no estuvieron todos los actores necesarios en la foto. A ver, más allá de ese encuentro, que también ha sido importante, ¿no? Todos los escenarios en los cuales se defienda la democracia, por supuesto que son importantes. Aquí el gobierno tendrá que hacer un mea culpa y analizar la composición de su gabinete. Lamentablemente, las desatinadas aseveraciones de la ministra de Educación han provocado el enojo, la molestia de un sector importantísimo, como son los maestros. Por eso es que consideramos que es momento de reconducir.
Lamentablemente hay varios actores en el gabinete de Rodrigo Paz que no ayudan a que pueda tener una buena comunicación entre estos sectores, organizaciones sociales, comités cívicos, etcétera, y el Ejecutivo. Más bien lo que hacen es profundizar el distanciamiento, ¿no? Ahí es donde se tergiversan algunos temas. De repente el presidente no comparte esa opinión, pero ya ha sido algo que ha generado molestia en diferentes sectores. Respecto al combustible contaminado, en el Senado somos parte de esa comisión especial que está revisando, pero también ahí vamos a ser muy duros el criticar que, por ejemplo, se ha premiado a Youssef Akli y está como presidente o gerente en una de las subsidiarias de YPFB, ¿no? Y la pregunta recurrente es que acaso no existen otros profesionales que puedan ocupar esos cargos. Por eso es que insistimos en recuperar la institucionalidad. Lo hicimos con un proyecto de ley que termine con los interinatos en el país. Hablamos de YPFB, empresa estratégica para el país, y creemos que no es una buena señal premiar a quien le puso firma a las adendas de contratos que provenían de la gestión de Luis Arce Catacora, que es cuestionada, que su hijo ya está tras las rejas porque creía que era el dueño de YPFB. Entonces, ojalá que tengan el tiempo de reflexionar, de cambiar algunos ministros que solamente generan problemas en lugar de ayudar, de coadyuvar entre los sectores que se movilizan o que tienen algunas reivindicaciones que probablemente podrán ser atendidas, otras no. Hay que priorizar siempre lo urgente, pero ojalá que el gobierno pueda abrir esos espacios de reflexión para reconducir su manera de gobernar. Senadora, sobre esto que usted mencionaba, Youssef Akli, quien hasta hace poco era presidente de YPFB, nos dice que ahora es gerente de otra subsidiaria de YPFB. Esa es la noticia que nosotros tenemos, estamos corroborando que sea algo oficial. Si fuera y de ser así, lamentamos profundamente aquello, ¿no? Porque creemos que las personas que han estado involucradas en este tema de la gasolina contaminada o denominada basura deben ser investigadas por el Ministerio Público. Y será la justicia quien define si hay o no hay sanciones. Pero definitivamente en el país se vendió gasolina contaminada que ha afectado a miles de vehículos en el sector público y también en el sector particular, ¿no? Y eso que ha provocado, por supuesto, enojo, molestia, pero principalmente que el país pague más dinero por una gasolina de pésima condición. Senadora, ya que usted está en esa comisión, si nos podría ir comentando a qué resultados se ha llegado, porque la verdad es que nos quedan muchas dudas respecto a qué pasó con la gasolina, porque versiones hemos tenido diferentes, desde los tanques sucios, pasando por la mezcla en Arica de los cisterneros que desarmaban la escotilla con agua y aceite, y después que había un boicot. Pero resulta que después se firmó una adenda en diciembre, luego se firmó otra en febrero, a los 13 días se bajó el precio. ¿Qué conclusiones o qué información han tenido que nos pueda ayudar a entender un poco qué pasó, senadora? A ver, lo relevante de esta investigación, ya vamos a tener un informe preliminar de los resultados de esta comisión, pero no queremos más comisiones que sean un saludo a la bandera, es que la población boliviana sepa que el 2022, a través de un decreto, el gobierno de Luis Arce Catacora dio paso precisamente a la compra de combustible de baja calidad, es decir, que ya se había permitido el 2022 que esta gasolina venga o no tenga más bien la calidad que se requiere, es decir, 85 de octanaje. Y se dio paso a las mezclas con etanol, con diferentes aditivos, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí nace el tema de la gasolina contaminada. Recordará a la población, ustedes también como medios de comunicación, que el 2025 ya hubieron reclamos, ¿no? Lo que ha sucedido aquí y es lo que llama profundamente la atención es que hay que investigar a los que se fueron, pero también a los recientes, ¿no? Porque en diciembre, cuando se levantó el tema de la subvención de combustible en el país, se firmó también
una adenda. Esta adenda está vigente hasta junio del 2026, vale decir un mes más. Se han hecho los esfuerzos, nos decía el actual presidente Daroca, de mejorar, entre comillas, esta gasolina. Por eso es que ellos sostienen que ya no estaría circulando esta gasolina contaminada. Pero aquello no significa librar de responsabilidad a quienes firmaron una adenda sabiendo que Trafigura, Vitol son los proveedores de ese combustible de mala calidad. Entonces, ahí hay que realizar la investigación profunda desde el Ministerio Público. Nosotros, como Asamblea Legislativa y como una comisión especial, brindaremos todo ese compilado de información, de investigación, para que la Fiscalía cumpla su rol. ¿El problema entonces está en el origen? Es decir, en que estas dos empresas que usted ha mencionado y que lo hemos escuchado del diputado Alarcón igual muchas veces hablar de estas dos empresas como las que estaban vendiendo esta mala gasolina. Así es, los proveedores, ¿no? Porque los otros cuentos del sabotaje y demás ameritan una profunda reestructuración al interior de YPFB. Mientras continúe la misma gente que ha trabajado desde hace 10, 15, 20 años, etcétera, no le creemos a YPFB, ¿no? Porque no pueden ser juez y parte. Un laboratorio como el de la UMSA, por ejemplo, ha determinado que la gasolina estaba contaminada. Entonces, ahí hay que hacer paréntesis, hay que investigar. Hay un dato revelador, por ejemplo, que nos decía el actual gerente de YPFB, ¿no? Un exdirector de operaciones de YPFB que es prófugo, se ha ido del país y que él estaría involucrado en este tema de la contaminación de la gasolina. Ahora, claro, ahí la pregunta está, ¿cuándo se habrán enterado que había una gasolina de mala calidad? Y si hicieron caso omiso y dijeron, bueno, que se acabe nomás de consumir toda la gasolina o ¿qué hacemos? Porque ahí no sé si, senadora, aplica o no un daño económico al Estado, porque el Estado ahora está, además de comprar gasolina más cara, está devolviendo a los afectados o aparte de los afectados montos de dinero que gastaron en la reparación de sus motores. A ver, es un muy buen punto el que usted señala, ¿no? Porque justamente hace referencia a lo que en algún momento Asosur, que fue, por ejemplo, parte de esta investigación, nos decía y reclamaba, ¿no? En febrero enviaron más de 100 notas a la exdirectora de la ANH, Margot Dayal. Nunca hicieron nada, no respondieron, porque de 3 laboratorios que hay en Bolivia solamente está funcionando uno. Entonces, ahí que hay omisión, negligencia. Lo mismo sucedió cuando se enviaron cartas al expresidente Youssef Akli, ¿no? Y se les reclamaba por la calidad del combustible, porque en determinado momento se decía que los depósitos estarían sucios, que Asosur es responsable, etcétera. Se querían lavar las manos, pero no somos tontos los bolivianos, ¿no? Y obviamente esta investigación nos lleva a sacar ciertas conclusiones, ¿no? Que no ha habido aquí un sabotaje ni nada. Se compró gasolina de mala calidad porque había un decreto que ya lo avalaba desde el 2022. Entonces, creo que estos puntos son relevantes, ayudarán al Ministerio Público a que precisamente se conmine a quienes fueron parte de la firma de estas adendas, a quienes dieron paso a omitir o por negligencia si no hicieron su trabajo, ¿no? Estas personas tienen que ser investigadas. Así que estamos en ese camino en no solamente generar o brindar una señal de certidumbre respecto al trabajo que hace la Asamblea Legislativa, sino a que realmente se esclarezcan estos hechos que han causado muchísimo daño económico al bolsillo del ciudadano boliviano. ¿Para cuándo se tiene previsto este informe preliminar, senadora? Miren, nosotros queríamos hacerlo esta semana, pero lamentablemente como el senador Marinkovic también ha sido el que ha repuesto esta ley 1720, entonces un poco que hay que separar el tema de la comisión especial que está a la cabeza del senador Branko Marinkovic y separar el tema de la 1720. Pero estamos trabajando, le digo, ya en un informe preliminar. Ojalá que esta semana podamos dar a conocer esos puntos importantes.
Senadora, queremos agradecerle mucho la gentileza para hablar en primera instancia del proyecto de ley que abroga la 1720. Usted decía, es un momento de pensar más allá de las posiciones individuales o partidarias e intentar desactivar estas movilizaciones que van en escalada, contrariamente a lo que se pensaba. Así que estaremos atentos a la sesión de esta tarde y ojalá haya humo blanco. Gracias, senadora. Hasta otra oportunidad. Siempre la agradecida soy yo. Un saludo, Diego. Gracias. Gracias a Claudia Mayón, senadora de APB Súmate. Aprovechamos también para preguntarle respecto a la gasolina. Nos decía, no hubo tal boicot, no hubo nada. En los avances del trabajo de la comisión de investigación hubo una compra de gasolina de mala calidad, de bajísima calidad, amparándose en un decreto del gobierno de Luis Arce. Vaya dolor de cabeza la gasolina, ¿no? No solo para el gobierno y sus autoridades o ex autoridades, sino imagínense para aquel transportista, que es su herramienta de trabajo, o para aquella persona que es el vehículo con el que lleva a sus hijos a la escuela o llega a su fuente laboral y que resulta que en un momento de inflación, en un momento en el que el poder adquisitivo de nuestros salarios se pierden, hay que pensar en sacar los ahorritos o ajustar de otro lado para pagar el daño del motor, que según nos dicen va desde los 3.500 hasta 30.000 si hay que cambiar el motor, cosa que ha ocurrido en algunos casos. ¿Qué tema? A ver qué temas nos cuenta Daniel Gutiérrez, que ya está acá con nosotros. Hola Dani, ¿cómo anda? ¿Qué Hola dices? Diego. Bueno, una mañana bastante conflictiva, bueno, Sí. aparte del frío. Fría que nos en está cuanto llegando. al clima, pero caliente en información y caliente el centro de La Paz, que está pero tremendo, ¿no? Sí, y bueno, ahorita te voy a comentar lo que pasaba, pero sí hay que hablar del comandante de la policía, Mirko Sokol, quien ha informado que la institución aguarda decisiones del Ejecutivo antes de intervenir los bloqueos que están en La Paz. La autoridad ha pedido a los manifestantes permitir el paso de suministros y personas enfermas, mientras continúan las mesas de diálogo con los sectores que exigen, bueno, la renuncia del presidente, arreglar La gasolina, la las gasolina. carreteras. y bueno, muchas cosas más. Entonces, como le informa el comandante, están esperando la orden del gobierno para proceder a desbloquear. Si es que pasa o si no llegan a algún acuerdo, ¿no? Ayer, después de la reunión que encabezó el ministro de Gobierno en Casa Grande con autoridades municipales y departamentales de La Paz, dijeron que a partir de hoy iban a desbloquear con la ayuda de los alcaldes. Hasta ahora, bueno, no hay mapa de transitabilidad disponible para chequear, pero creo que no han podido desbloquear nada o no han arrancado siquiera. O tal vez ya arrancan y una vez que empiece, bueno, vamos a tener el mapa de transitabilidad disponible. No sabemos. O sea, cuando ya no haya bloqueos, habrá el mapa, dices. Volverá el mapa. No sé, puede ser. Tal vez, A ver si tal está vez el se ha mapa, a caído ver. por el sistema, ¿no? Muchas Muchos personas puntos. deben estar tratando de ingresar para ver. Pueden ser. No, me sigue saliendo el Tantas mantenimiento. A ver si aumentó el porcentaje. No, sigue al 68%, pero desde las 7:30 no sube nada. O el internet. Parece el conteo de votos del Perú, que hasta ahora no llega al 100%. Y estamos a semanas de la segunda vuelta y no arrancan las campañas porque no se sabe si es el segundo o el tercero. El que hoy está en segundo o Por lo tercero. menos el primero sabe que puede hacer campaña. Bueno, Keiko está a full. Keiko Fujimori. Sí. Bueno, volvamos a lo nuestro. Bueno, como te comentaba, en temas calientes hay pues golpes por todo lado. En Santa Cruz, por ejemplo, los unionistas, uno de ellos se agarró a golpes con Reinaldo Ezequiel. Uy. Sí. Bueno, se dieron duro. ¿Pero qué? Reinaldo Ezequiel estaba hablando, estaba dando una conferencia. Claro, estaba dando una conferencia, llegaron Sí. los unionistas a exigir que... Ah, no, a que ver, dejen volvamos de bloquear. a Santa Cruz. Volvamos a Santa Cruz. Ya. Volvamos a Santa Cruz. Estaba dando conferencia y ahí se le acerca este señor de chamarra de la Unión Juvenil Cruceñista y le empieza a repartir puños. Sí.
Bueno, fue así, fueron exigiendo que dejen de... Que no bloqueen. En lo que se escuchaba decía, vayan a bloquear a La Paz. Ajá. Bueno, mira. Y bueno, uno podría decir en los días de paro, de los 36 días de paro, vaya a hacer paro cívico a Cochabamba, no aquí en Santa Cruz. Parte de los discursos realmente inservibles en este momento, ¿no? Ahí estamos viendo, entonces, cómo le está repartiendo puñetes el de la Unión Juvenil Cruceñista o un representante. Se entiende que los otros que no dejan pasar a las señoras que querían defenderlo, a Reinaldo Ezequiel o no sé qué, también son de la Unión Juvenil Cruceñista. Ah, y ahí ya empezaron entre todos, ya no de a uno. Bueno, uno generalmente, los que les gusta agarrarse a puñetes porque tienen incapacidad de hablar y de dialogar, generalmente es de a uno, no Claro. entre tres. Bueno, el dirigente al final pidió que sea de 1 a 1. Vengan de a 1, les decía. ¿Qué dirigente? Reinaldo Ezequiel. Ah, ya. Bueno, entonces ahí le repartieron puños a Reinaldo Ezequiel. Esto es en pleno centro, además. Esta es la Manzana 1, en Santa Cruz, ahí, al ladito de la plaza, de la catedral. No Sí. respetaron ni la misa. Bueno, Bueno, seguro había misa. ¿qué decimos? ¿Y quiénes más han agarrado puñetes también? Bueno, quienes estaban a punto Ujú. fueron el activista Edgar Mora y el ex ejecutivo de la Federación Tupac Katari, David Mamani. Quienes, bueno, estaban cerquita de Sí. pegarse, estaba muy caliente. Y bueno, ahí finalmente tenemos a Toño Siñani. O sea, a ver, en Santa Cruz se agarraron a los puños, Sí, ¿no? En el Alto era la anterior, casi a los puños. casi a los puños. Y él, Bueno, quiere agarrarse con ¿también? el dirigente de la COP, Mario ofreció Argollo. puños también. Sí, ha dicho que iban a salir a desbloquear y bueno, que esperaba encontrárselo cara a cara. Ah, mira. Sí. En La Paz, es en La Paz. Mira, tenemos casi completo. Buscaremos si en Cochabamba alguien se agarró a puñetes. Y Hay estamos que buscar también. con que hoy todos quieren subirse al ring. Todos Sí, son bueno, Tyson. la tensión está palpable, ¿no? Bueno, un poco el humor social, cualquier ¿no? cosita hace que... Bueno, entonces aquí, así nos agarramos. No, porque tendremos que sacarnos la polera y vamos a hacer- como no. Toño Siñani. Sí, claro. Bastante complicado. No se sacó hoy, es que está haciendo mucho frío. Sí, no se sacó. Me acuerdo que cuando le ofreció puños a Evo Morales, se rompió la camisa, ¿no? Y dijo, ven, Sí. te espero aquí. Ahora a Mario Argollo, a quien Sí. le presentó una denuncia por incitación a la violencia, pero le está ofreciendo puños 3 horitos después. Bueno, sí ha dicho que quiere esperarlo y verlo cara a cara. Un genio, el dirigente Siñani. No, ¿qué me va a ¿No? encontrarse ¿Qué te para- digo? Entiéndase genio, ¿no? Como sarcasmo, por si necesitan subtítulos a todo lo que digo. Bueno, entre otras ¿qué más? cosas, hay denuncias en redes sociales que ha subido las multas de tránsito a las inmovilizaciones con grapas, algo que usualmente es de un precio de 50 bolivianos. Ujú. Circula una boleta en la que ha subido a 75 el precio. Epa, la inflación llegó a las multas también. Sí, Mira, o sea, este es de la policía. está golpeando a las policías de tránsito. Sí, es que ya no hay muchas batidas, entonces de otro lado necesitan recaudar. Inmovilizaciones, entonces las grapas, ahora la policía, 75. 75. Ya no 50, era 50. Era 50. Bueno, Ujú. todavía no hay un informe, claro, esto es una denuncia en redes sociales, pero según el Código de Tránsito, en el artículo 381, que es donde debería estar sobre las inmovilizaciones de las grapas, está establecido que está en 50 bolivianos. O sea, no ha habido un cambio todavía y no hay una información oficial tampoco. Bueno, y en el caso de ciudades como La Paz, o te pone las grapas la policía o la alcaldía con el parqueo tarifado. Que Claro, creo pero que de la alcaldía es de 300 bolivianos, si A no la me mierda. equivoco. Claro. entonces mejor ni tener auto, porque o te cargan la gasolina en mal estado, o te pone la grapa la policía o la alcaldía. ¿Qué les digo? Vamos con las bicis. Bueno, sí, yo creo que es lo mejor. O tal vez un scooter, ¿no? Si te da para volver O zapatillas caminando. cómodas para caminar. Tal vez la mejor inversión. Sí, definitivamente. A ver, contanos, ¿con qué más te has encontrado esta mañana agitada? Bueno, eso es todo respecto a información, pero sí tenemos que irnos hasta Ciudad Gótica, Ya. porque está reviviendo la tendencia de un cerdo que se llama Picasso. Picasso, mira.
Sí, y bueno, es recordada como una de las artistas no humanas más exitosas de la historia, debido a que este cerdo, bueno, las obras de este cerdo han recaudado más de $1 millón para organizaciones benéficas de animales. Una de sus pinturas, por ejemplo, se ha vendido en $25,000 y cada pieza que pintaba estaba hecha con un roce del hocico en tinta de remolacha. Bueno, esta famosa cerda muerto en 2024 a sus 8 años. Ay, mira, Pero sí. no la conocía. A Picasso. Qué tremendo. Bueno, ¿qué te digo? Pinta mejor hay que que tener muchos. talento, claro. Sí, que muchos humanos. Qué lindo. $25,000 por un cuadro. 25,000. Y Mira bueno, vos. que logró recaudar más de $1 millón para organizaciones benéficas, que es, Bueno, se una requiere buena. muchas veces, ¿no? Claro, Sí. es una buena noticia. Tremendo. Alguien ayer me decía, ¿qué es Ciudad Gótica? Ciudad Gótica es la ciudad donde habita Batman. Y es lo que nosotros titulamos a las redes sociales, ¿no? Es como un paralelismo, es como Narnia, si quiere. Solo que nos quedamos con Ciudad Gótica porque nos gusta Batman, ¿no? Bueno, sí. En realidad, la autoría es de un gran amigo y periodista. Fuerte abrazo, que seguro nos está viendo. Bueno, un saludo para él y bueno, para que entiendan también que es Ciudad Gótica. Gracias, Dani. Gracias, Diego. Como Nos siempre. reencontramos mañana con más información. Mañana, sí. ¿Cómo estará mañana miércoles, no? ¿Qué les digo? Bueno, esto y más se encontrará en nuestras redes sociales, las oficiales, y en nuestra página web www.larazón.bo. A propósito de nuestra página web, ¿les parece si revisamos la tapa así corriendo? Ya casi que estamos llegando al final. Estamos con la mala costumbre de pasarnos, me debo disculpar por eso, así que vamos corriendo. El Ejecutivo adelanta desembolsos de IDH y regalías a regiones. El adelanto se realizará el 13 de mayo, mañana. La medida fue asumida tras los consensos. El objetivo es fortalecer la liquidez financiera y la decisión contribuirá a la gestión regional, dicen desde el gobierno. La subapertura. Los gobiernos se radicalizan y dejan aislada a La Paz. Empieza a sentirse el desabastecimiento de alimentos. ABB derrota 3-1 a Oriente en el Alto y sube en la tabla. La fotografía. Diálogo con sectores de La Paz. El gobierno calificó de exitoso el encuentro departamental. Bolivia ratifica en París su apuesta por el litio y las inversiones. Canciller se reúne con CAF para fortalecer integración y cooperación. Un tribunal emite orden de aprehensión y arraigo contra Evo Morales. Transporte reporta 5,000 camiones parados por los bloqueos. Y el petróleo sube ante la falta de avances entre Estados Unidos e Irán. Esto y más se encontrará al interior de nuestra edición del e-paper de hoy, martes 12 de mayo. ¿Cuáles eran las noticias? El 12 de mayo del 2016. Viajamos en el tiempo rapidito para contarles que miren esa fotografía. Rousseff suspendida. Más de la mitad de los senadores votan a favor del juicio. Allí se dio el impeachment contra la entonces presidenta Dilma Rousseff, lo que fue catalogado como un golpe parlamentario a su gestión. Asumió después Michel Temer, el vicepresidente de Rousseff. Una jueza establece la inexistencia física comprobada del niño que alude Zapata. Comisión cuantificará la evasión de impuestos. El horario de invierno rige desde el lunes. Acá también se está hablando de adelantar el horario de invierno porque las bajas temperaturas ya llegaron. Choferes incumplidos no gozarán de privilegios. Arce cree innecesario el billete de 500 bolivianos. El entonces ministro de Economía, Luis Arce. Bolivia activa 2 entidades para la defensa del Silala. Vámonos al 12 de mayo del 2006. Los títulos hace 20 años eran estos. Morales desata la indignación de Brasil y Petrobras. Esto por, recordemos, la reciente nacionalización de los hidrocarburos. Por fin, la Super fijará las tarifas del transporte. El rally llega con coches de toda edad. Miren ese coche, qué hermoso. Circulaban licencias de conducir falsas, amenazas evitan la reubicación de los gremialistas. Colombia legaliza el aborto para 3 casos específicos y los depurados del padrón electoral no serán repuestos. Esos eran los títulos hace 20 años. Me dicen a dónde nos vamos. ¿La tenemos, Andrea? Andrea Taboada, siempre lista ella con la información. Hola Andy, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, contanos dónde te encuentras.
Bien, como pueden observar, pues en uno de los puntos de bloqueo, Diego, que nos hemos trasladado, estamos hablando de la avenida Montes, estamos debajo del puente de la cervecería, donde hay diferentes puntos de bloqueo por parte de la COP. Recordemos que ellos habían anunciado de que iban a realizar se podría decir, este tipo de movilización o bloqueo para la población, sobre todo, bueno, mostrando su molestia, ¿no?, ante el gobierno de que no atiende su pliego petitorio. Ellos indicaron de que van a ser diferentes las formas de que van a mostrar su molestia y bueno, este es uno de los puntos. La autopista está totalmente cerrada al tráfico vehicular, sobre todo que se ha visto interrumpida desde muy tempranas horas de la mañana. Incluso se ha visto un accidente de tránsito que se había estado desarrollando también, esto ya por este sector, ¿no?, donde se mantiene este bloqueo por parte de la Central Obrera Boliviana. Es uno de los puntos de bloqueo, como lo habíamos dicho, hay otros puntos más que se está dando cumplimiento, por lo menos este sector está totalmente intransitable, Diego, en cuanto a esta medida de presión. Pero otro de los sectores también que se ha estado movilizando el día de hoy ha sido el magisterio rural. Esto a pesar de que el gobierno los ha convocado a las 3 de la tarde el día de hoy al diálogo, donde han dicho también que van a asistir. El magisterio urbano también ya ha indicado de que va a asistir a este diálogo a las 3 de la tarde en Cochabamba. Sin embargo, esta es la movilización que se está desarrollando. Aún continúan en este sector, hablamos de la Yanacocha, se ha cerrado también parte del Prado. Y bueno, estamos en puertas del Ministerio de Trabajo. Ellos indicaban de que van a movilizarse más tarde y van a dirigirse hacia el Ministerio de Educación, que va a ser otro de los puntos donde también van a mostrar su molestia y van a pedir que se cumpla el pliego petitorio. Decían de que se van a masificar las medidas de presión si es que el gobierno no atiende aquello. Están esperando este diálogo que se va a desarrollar el día de hoy con autoridades también del gobierno para ver qué es lo que pasa. Ellos decían, si tenemos buenas noticias, pues vamos a bajar a las bases y decirles que esto ya va a parar, la movilización ya no va a seguir. Sin embargo, si fuera de lo contrario, ellos van a masificar sus medidas de presión. Escuchemos a uno de los dirigentes, hablamos del área rural, del magisterio, qué es lo que decía en cuanto realizaban esta movilización acá en puertas del Ministerio de Trabajo. Estamos asistiendo al diálogo, la dirigencia nacional está asistiendo a este diálogo y espero que haya luces verdes también para poder bajar a las bases y las bases determinar lo que suceda. Perfecto. Sin embargo, siguen con las movilizaciones a pesar de que haya el diálogo. Nosotros a partir de hoy día estamos movilizándonos. Estábamos en las clases normales, pero ayer hemos tenido un ampliado de secretarios generales ha determinado movilización a partir de hoy día, indefinidamente hasta lograr nuestros objetivos. Entonces es en ese sentido que hoy estamos presentes en el departamento de la Paz. ¿Cuál es su pliego petitorio? Por favor, si nos puedes recordar de forma resumida. Sí, nuestro pliego petitorio es incremento salarial al 30% porque nos ha afectado a nuestro bolsillo. El Ministerio de Economía ha trabajado con otros sectores, ha aumentado incluso a algunos sectores, pero a nosotros nos han olvidado que somos la base fundamental de la educación. Tenemos el mayor presupuesto para educación, necesitamos mucho en temas de economía, en temas de salud, en temas de educación. Son muchos nuestros pedidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, como maestros, nosotros estamos acá apostándonos para que nos puedan escuchar. Hasta el momento no están pasando clases en el área rural. Están pasando, nuestros compañeros del área rural están pasando, pero mañana se masifica porque hoy estamos la dirigencia y los compañeros secretarios generales con su dirigencia estamos presentes acá. Solamente si se llega a buenos puertos, digamos, con el diálogo recién levantarían todas las medidas. Depende del diálogo. Si hay una respuesta positiva, nosotros vamos a bajar a las bases y las bases nos tienen que dar ese visto bueno para poder levantar las movilizaciones. Bien, ese es uno de los sectores que continúa también con estas movilizaciones. Y bueno, otro de los sectores también es, recordemos, la vigilia de los indígenas que continúan en puertas de la Asamblea Legislativa. Diego, ellos mencionan de que van a estar a la espera de lo que vaya a suceder hoy, ya que el Senado va a sesionar a las 2 de la tarde y media, se los ha convocado, donde podría tratarse quizá este tema. Se ha mandado la agenda, sin embargo, no se menciona aquello. Algunos senadores han indicado de que sí van a poner en uno de los puntos para tratar en esta jornada
este proyecto de ley de abrogación de la ley 1720. Sin embargo, la vigilia continúa, como lo podemos observar. Ellos pasan la noche ahí, se ha hecho ollas comunes, bueno, con el frío también, que hoy sobre todo ha bajado mucho las temperaturas, pues ellos estaban haciendo tipos de fogatas para poder calentarse un poco. Uno de los voceros de prensa de esta marcha que ha llegado a La Paz, pues indicaba de que si hoy o esta semana o en pocos días no se llega a ninguna noticia buena para ellos, como la abrogación de esta ley, pues van a masificar sus medidas de presión. Escuchemos a este vocero que nos decía lo siguiente. Hubo un avance por parte de la Diputación, de la Diputación, pero sin embargo, esperemos, ¿no?, que haya ahora voluntad del Senado, ¿no?, los senadores, ¿no?, para que esto pueda avanzar, ¿no?, pues se pueda anular, ¿no?, que sea un pedido único, específico, que somos los marchistas, ¿no?, que venía de Pando y Beni. ¿Ustedes van a continuar con esta vigilia hasta que se abrogue esta ley? Sí, ¿no?, como ya manifestaron otro máximo ejecutivo, ¿no?, que eso es el pedido, pues, ¿no? Eso es el pedido, y esperemos que pongan voluntad, digamos, ¿no?, interés, porque si no también esto se va a magnificar, ¿sabe?, ¿no?, que el pedido de muchos sectores a nivel nacional, ¿no?, no solamente este punto, ¿no?, pero sin embargo nosotros como amazónico, el punto específico es esta, la anulación, ¿no?, que pedimos, pero también muchos sectores nos están apoyando y que no. Así que de aquí, pues, ¿no?, pedimos, ¿no?, los senadores pues pongan su buen oficio, pues, ¿no?, también pongan conciencia, ¿no?, que también esto daña, ¿no?, y que no daña, no más que toda la Amazonía. ¿Qué pasaría si no se abroga esta ley o el Senado no lo aprueba? Bueno, como repito, ¿no?, nuestro máximo ejecutivo ya han manifestado, ¿no?, ya han manifestado que se va a masificar, pero no se va a complicar las cosas, pues, ¿no?, se va a complicar, pues, ¿no?, y esperemos estar sumando de ellos también para que esto pueda pacificar, ¿no?, apagarle el juego, como se dice. ¿Qué opinan sobre la CAO, que dicen que esta ley no debería de ser abrogada? Y bueno, pues ellos siempre van a hablar por su lado, pues, ¿no? Esto, digamos, a ver, los bolivianos no estamos en contra del progreso de Bolivia, del emprendimiento, de la producción, pero esto no es la forma, ¿no? Esto es una forma tramposa, dañina, más que todo que va a afectar directamente a la Amazonía. No ha sido socializado. Eso sí, que es conocimiento, ¿no? Y son conscientes los parlamentarios, más que todo el señor Marco Marincoví, que es causante de esto, ¿no? Si es que se hubiera trabajado, como dice la Comisión Política del Estado, socializando, ¿no?, con diferentes sectores que corresponden, pues no estuviéramos aquí. En la vigilia mantiene todavía su posición en puertas de la Asamblea Legislativa, esperando esta sesión que el día de hoy se ha llamado a cabo. Para esta confirmación, pues hablábamos también con el senador César Mentasti, que nos decía de que sí, que han sido convocados a las 2:30 para la sesión y donde podría tratarse la abrogación de la ley 1720. Escuchamos al senador. Miren, hoy a las 2:30 hemos sido convocados en el Pleno de la Cámara de Senadores para tocar, entre otros puntos, creo, este punto, ¿no? La ley 1720, que para la gente que me está viendo, les recuerdo un poquito, es la ley de transformación de la tierra, ¿no?, de pequeña a mediana y todo lo que eso implica. Sabemos que en la Cámara de Diputados ya se ha ganado la postura de abrogar la ley. Yo he sido bien claro en este tema para poder tomar una decisión de ese tipo. Primero, que se tiene que consultar a las regiones. Cada región es autónoma y sabrá si le conviene o no le conviene. Un ejemplo de aquello, y lo he dicho en mi intervención en la Cámara de Senadores. Por ejemplo, ahorita hay regiones en conflicto, hay regiones que quieren y regiones que no quieren. Por ejemplo, la mayoría de la institucionalidad de Santa Cruz lo quiere. En Tarija hay sectores que no quieren y hay sectores que sí quieren, en mi región de origen. Entonces, ¿cuál es una propuesta viable? Lo que he dicho yo inicialmente, esto debería ser una competencia de las regiones. Si aquí en La Paz conviene o no conviene, que lo decidan los paceños, ¿no es cierto? Lo mismo en Santa Cruz, lo mismo en Tarija o en cualquier otra región. Entonces, tenemos que aprender a respetar lo que conviene a la región y lo que los que viven en la región definan. No se puede definir un tema que va a incluir a todo el país desde aquí de La Paz, porque hay regiones que seguramente por ahí les conviene, pero eso se tiene que hablar con argumentos. Bien, hay una de las posiciones, ¿no?, de que se tomaba en cuenta en cuanto a este tratamiento que podría llevarse el día de hoy. Recordemos, Diego, que ayer incluso la diputada Claudia Herbas decía de que ellos van a estar en apronte, que van a estar esperando de que el Senado pueda aprobar este proyecto de ley de abrogación a la 1720 para que ya este conflicto, sobre todo con los indígenas que todavía siguen con esta medida de presión, pueda solucionarse, ¿no?
Uno de los puntos también de la COP que mantiene esta protesta y estos puntos de bloqueo en esta jornada, pues es también la abrogación de esta ley 1720. Recordemos que hay puntos de bloqueo en diferentes puntos del país y que sobre todo que están cercando a la paz y que estaría también afectando en el abastecimiento de algunos productos de la canasta familiar. Ayer lo decíamos, el pollo, la carne, que se está encontrando difícilmente y todavía con precios elevados. Por eso es que hemos pasado por lo menos hoy al mercado Rodríguez. Bueno, este es el panorama que se tenía, ¿no? Pocos pollos, también había carne, sin embargo, con precios elevados. Hemos hablado también con las caseritas, en este caso de carne de res y de cerdo en primera instancia, y ellas nos decían de que está llegando, sí, en pocas cantidades, pero con un precio más elevado, incluso 12 bolivianos, más de lo que llegaba antes. Vamos a escuchar en primera instancia a las caseritas que nos contaban un poco de la carne de res y la carne de cerdo. Por ejemplo, estaba el kilo de gancho hace una semana estaba a 30, ahora nos han hecho subir de golpe a 40 y 42. ¿Es cuánto la diferencia? Es 12 bolivianos la diferencia. Las amas de casa reniegan porque no es nuestra culpa, es la culpa de las personas que nos están distribuyendo la carne. Entonces no hay caso de vender, es mejor a veces cerrarlo el puesto porque hay gente que realmente no tiene y les entendemos, pero hay momentos que no, yo por ejemplo, sinceramente a mí me están dando a 42 y yo a 43 me estoy dando a 44, o sea, 2 bolivianos la diferencia. No, tampoco soy una persona que lucraría mucho porque hay gente, tienes que ponerte también en el corazón de la otra persona, vendo más precio, es perder clientela, señora. Mejor no, mejor a veces, oye, yo voy a acabar lo que tengo y mañana tal vez no venga, porque realmente el precio está muy alto. Yo quisiera que más bien el gobierno ya solucione el problema. Informarles a toda la población que lamentablemente no está llegando la carne con normalidad. Más allá de eso, sí, los precios se han disparado bastante. Es realmente muy lamentable vivir toda esta situación a causa de los bloqueos y prácticamente el desabastecimiento que está habiendo prácticamente en los mercados con relación a la carne, no solamente el pollo, la carne de res y la carne de cerdo, que es más que todo en nuestro rubro, ¿no? Y ¿Cuánto bueno, está ahora vendiendo? prácticamente los precios están variando, ¿no? El precio básico está entre 40 hasta 42 en base a los ¿Cuánto cortes. estaban? Estaba pues el kilo básico, digamos, entre 35, 36, estaba variando oscilando previamente entre esa cantidad. ¿Qué pediría el gobierno? Pedirle previamente que solucione estos conflictos. Lamentablemente, quien sufre en estas épocas es la gente más con escasos recursos, ¿no? Bien, ahí escuchábamos a las caseritas de la carne de res y la carne de cerdo, bueno, que indicaba, ¿no?, que se ha incrementado el precio. Sin embargo, ¿qué pasa con el pollo? El pollo sí está más desabastecido, se podría decir, porque no se encuentra en diferentes puntos. Algunas caseritas nos decían de que pues incluso se está guardando este producto solo para sus clientes, los que siempre les compran, decían, ¿no? Porque son los fieles y a ellos tenemos que nosotros también proveerles de esta carne, decían las caseritas. No se encuentra el pollo. A ver, escuchemos también la reacción o los comentarios también de una de las caseritas que nos contaba de que no está llegando el pollo. No hay producto. ¿Ya por los bloqueos? Sí, por los bloqueos, lo que nos dicen que no hay. Quizás si tienen algo, ¿cuánto se estaría vendiendo? El kilo ha llegado a 32 para hoy día. Sí, ayer estaba 30. ¿Y por qué cuántos pollos más o menos llegará? Depende. A lo que haya nos da, pues. Si hay poca cantidad, toditos los clientes nos reparte y con eso nos quedamos. Hoy, por decirle, ¿cuántos pollitos les habrán dado? Hoy día me llega como 4 cajas. ¿Y eso es más o menos? Como 60 pollitos, ¿no? ¿Y eso se va en cuánto tiempo? ¿En 1 hora, 2 horas? Nomás, pues. Sí, no hay, señorita. Perfecto, muchas gracias. Ahí está la reacción del cliente de otras caseras que nos decían de que no existe, ¿no? Es el mismo panorama casi que se vive en otros mercados.
donde no está llegando, sobre todo la carne de pollo, que es la que más está escaseando y la que ha subido mucho más el precio. Recordemos que el kilo incluso era de 17, 18 bolivianos y ahora está a más de 30, 32, nos decía esta caserita, y lo mismo en la carne de res y cerdo, que habría incrementado incluso 12 bolivianos. Esperemos que esto se solucione. El gobierno ha anunciado que van a haber más vuelos que puedan traer este tipo de carne para poder también garantizar el abastecimiento a las familias bolivianas. Sin embargo, bueno, pues estamos viendo de que se acaba rápido, ¿no? 4 cajas, decía la casera, que le ha llegado, 60 pollos, implica aquello, y bueno, se va en un momento, decía, solamente para sus caseros. Es el panorama, Diego, que se está viviendo en cuanto a las movilizaciones, los sectores que continúan con sus demandas. También en horas de la mañana se ha reunido Fedencomín con el gobierno, sin embargo, se ha roto el diálogo. Han anunciado que a la 1 aproximadamente, un poco más, van a brindar una conferencia de prensa donde se sabrían los resultados y qué es lo que había molestado a este sector, sobre todo que indican que van a ya amenazar con algunas medidas de presión también para las próximas horas. O sea, es lo que se está viviendo, por lo menos el día de hoy, Diego, con estos sectores que bueno, continúan en pie de lucha y sus pliegos petitorios. Qué día complicado, ¿no? Estamos viendo el recorrido que hiciste. Muchas gracias, Andrea. Nos has prácticamente nutrido de qué es lo que está pasando en las calles. Estamos en plena Avenida Montes, punto neurálgico, crucial de conexión entre las ciudades de La Paz y El Alto. Está bloqueada esta avenida que desemboca después en la autopista para quienes están en otras regiones, y la situación en los mercados con el precio de las carnes y claro, ese relato de la primera vendedora de decir, ¿sabe qué? A veces mejor ni salgo, porque es muy difícil vender a un precio tan alto. Qué desgarrador ese relato, y qué desgarrador para un padre, una madre de familia que llega al mercado y se encuentra con que ya no podrá comprar carne o la cantidad necesaria o la que solía comprar, porque o ya no hay o está muy cara y tendrá que bajar la cantidad. ¿Qué tema más delicado, más allá de las declaraciones, las intenciones de las autoridades, el que ojalá puedan encontrar una solución a estos conflictos que ya vienen claramente afectando al normal desarrollo del departamento de La Paz, de la ciudadanía, quienes vivimos acá y no tenemos ya acceso a alimentos. Ayer veía, por ejemplo, un puesto de frutas y no tenía ni un solo cítrico, ni plátano de freír, porque claro, Los Yungas está bloqueado, la carretera de Los Yungas está bloqueada hace varios días. Bastante complicada la situación. El sector avícola dice que si no se empieza a vender la cantidad usual, La Paz es el departamento que más pollo consume a nivel Bolivia, va a sufrir todo un problema la cadena de los pollitos bebés, la cadena de distribución, porque eso no se puede ir retrasando. Así que es una cadena de conflictos alrededor de aquello. Día complicadísimo, Andrea. No sé si tienes algo más. Sí, mira, quiero mostrarte un poco de lo que está sucediendo. Este es uno de los puntos que estamos viviendo acá. Sin embargo, detrás mío también puedes observar otro de los puntos. Ahí se ve incluso una madre de familia, me voy a venir por este sector, que bueno, está con sus hijos también. Y obviamente se está esperando, ¿no? Que el diálogo pueda realizarse. Diferentes sectores, asambleístas han pedido aquello. Del diálogo se dé de una vez para que estos problemas puedan evitarse, donde sobre todo el ciudadano de a pie es el que más se ve afectado, ¿verdad? Y son diferentes sectores. Ahora, como lo decíamos, Fedencomín se ha reunido con el gobierno, sin embargo, han roto diálogo y en unos minutos más estarían brindando una conferencia de prensa donde se va a decir qué es lo que había pasado, cuál ha sido el punto de quiebre quizá en este diálogo que se estaba desarrollando. Y bueno, cuáles van a ser también las medidas de presión que vayan a tomar de ahora en adelante, ¿no? ¿Qué es lo que pasará también con la ley 1720? Bueno, se sigue agudizando estos problemas que van causando afectación y en los alimentos y también las pérdidas millonarias en cuanto a los alimentos y también cuántos alimentos se están, se podría decir, pudriendo en las carreteras y bueno, ya esto totalmente ya no serviría para el consumo humano.
es lo que se vive, a ver qué es lo que pasa en las siguientes horas, qué es lo que sucede también con este diálogo que se va a desarrollar con el magisterio a las 3 de la tarde en Cochabamba. Veamos qué sucede, ver qué pasa, qué también puntos vaya a llevar el gobierno para que esto se vaya solucionando, por lo menos poco a poco, que se vayan reuniendo con sectores para que se normalice lo que sucede en el país, sobre todo La Paz, que es la más afectada en este momento, Diego. Así es, Andy, ha habido un cambio de horario en la conferencia que nos decías, Fedecomina, a las 13:30 será la conferencia de prensa a propósito de este abandono del diálogo por la ausencia, dice, del presidente Rodrigo Paz, y a las 13 horas, es decir, en 19 minutos, el vocero presidencial estará dando unas declaraciones en la puerta de Palacio Quemado. Así que estaremos atentos a aquello también. Gracias, Andy, como siempre, muy completo el informe. No sé si tienes algo más, si no, hasta mañana con mejores noticias, ojalá. Sin duda, mañana vamos a estar reflejando todo lo que vaya ocurriendo. Ojalá que tengamos mejores noticias, como lo decías. Gracias, Andy. Hasta mañana. Hasta mañana, Diego. Andrea Taboada, con nosotros, dándonos una mirada amplia de su recorrido de esta mañana. ¿Les parece si un manto de piedad nos distendemos un poco y revisamos el fuera de contexto? A ver, rapidito, ¿qué nos ha preparado Claudio Rosell para hoy? La foto y el texto son de su autoría. ¡Ay, qué ricos esos pescaditos! Mira, ante la ausencia de carne de pollo, de res, el pescado, pero resulta que la carretera Copacabana también está bloqueada, entonces no nos llegan las truchitas. Pero bueno, a ver, ¿qué nos dice Claudio? Como si estuviesen nadando en un río de hielos y los pequeños tomates fuesen la espuma de las olas, estos pescados esperan que alguien los lleve a casa y les devuelva algo de su brillo original, así sea untándolos con aceite para cocinarlos a fuego lento. Gracias, le decimos a Claudio Rosell por la foto y por el texto. Nos vamos, que tengan un buen resto de jornada. Excelente, es difícil decirles ya. Está muy complicada la situación y el clima tampoco acompaña. Pero nos vamos con un poquito de música, por lo menos para ponerle algo de alegría a esta jornada o a lo que queda de ella. Quirquiña son los artistas invitados. Esta canción que titula Reprise. Con ellos nos vamos. Hasta mañana, si todo va bien, a las 11. Las moscas se alimentan de mis convicciones, mi esmero flota en antiguas prisiones. En principio estoy tratando de entender tu gran inseguridad. Vuelve a girar en cierto modo. Voy atrás, adelante, para arriba, para abajo y mal. Estás demostrando tanta medida.
tengo sed y bebo del viento burbujas suaves parecidas al lamento, pero ya pasará. Y lentamente llegará la tan ansiada paz. No quiero perseguir esos misterios tuyos, olvidar tu voz será un orgullo. Y la lluvia de esta vieja alma al fin se irá. Corazón, porque te escapas a promesas ajenas. Vuelve al sol para quemar tu piel, encenderte y aparecer. Corazón, porque te escapas a promesas ajenas. Vuelve al sol para quemar tu piel, encenderte y aparecer en la arena. Na, 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 na.